Bienvenidos a los relatos del gato negro. Hoy les he traído una historia que he guardado por décadas, una verdad que ha estado dormida bajo las calles de Monterrey. Se habló mucho en su momento, pero nunca se dijo todo. Yo estuve allí, fui uno de los primeros en llegar y uno de los últimos en irme. Lo que les voy a relatar no es un cuento, es un documento. Es el registro de lo que ocurrió en aquella casona en la colonia Obispado, un lugar que hoy solo es un recuerdo enterrado bajo nuevos cimientos y un silencio forzado. Fue el año 1972. Monterrey era una ciudad en crecimiento, llena de promesas y del zumbido constante de la industria. Pero debajo de ese progreso, siempre ha habido historias que la gente prefiere olvidar. Historias de rincones oscuros, de leyendas que se convierten en realidad. La historia de la Casa de los Lamentos es una de ellas. La propiedad, de estilo colonial, se levantaba imponente, con sus paredes de piedra que se desmoronaban lentamente y sus ventanas ciegas que parecían observar a los transeúntes. Por fuera, era una postal de la decadencia. Por dentro, era una pesadilla. Los vecinos hablaban en susurros de los extraños ruidos que emanaban de allí por las noches, llantos, aullidos y el sonido de arrastres sobre el piso de madera. Al principio, se asumió que eran vagabundos o quizás algún animal. Pero los ruidos tenían una cualidad humana, una agonía que helaba la sangre. No eran solo lamentos, eran gritos desesperados. El primer incidente grave, ocurrió una noche de tormenta a principios de septiembre. La lluvia caía con fuerza, y el viento aullaba como un fantasma. La policía recibió una llamada de un vecino, un señor de edad, que afirmaba haber visto algo a través de una de las ventanas. Dijo que era una figura, o mejor dicho, la sombra de una figura, que se movía erráticamente en el interior. No le dieron mucha importancia, pero enviaron una patrulla. Fue entonces que el agente Ramírez y su compañero, el agente González, hicieron el primer descubrimiento. Las puertas estaban cerradas con cadenas oxidadas, pero una ventana del primer piso estaba abierta. Los agentes entraron con sus linternas. El aire en el interior era pesado, un olor a moho y a algo más. Una especie de hedor dulce y pútrido. Las linternas de los agentes cortaban la oscuridad, iluminando el polvo que flotaba en el aire. El silencio era total, salvo por el goteo constante de agua que se filtraba por el techo. Ramírez se detuvo. Afirmó haber oído un sonido, como un suspiro. González, más nervioso, le pidió que no hiciera bromas. Pero no era una broma. Los dos agentes caminaron con cautela por un pasillo largo, con los muebles cubiertos por sábanas blancas, como si fueran espectros. Llegaron al fondo del pasillo, a una puerta de madera maciza. Estaba ligeramente entreabierta. Desde esa grieta, un débil resplandor anaranjado se filtraba. Era el brillo de una vela. Los agentes se miraron. ¿Quién encendería una vela en un lugar así? Ramírez, con el corazón latiéndole en la garganta, empujó la puerta. Lo que vieron allí fue lo que activó la primera alarma real. La habitación era un desorden caótico. Muebles volcados, libros esparcidos, y en el centro, un círculo de sal manchado de sangre. En el centro del círculo, sobre una mesa de madera, había una figura. No era una persona. Era un maniquí de madera, de tamaño natural, vestido con ropas de época. El maniquí estaba inclinado hacia adelante, con una de sus manos de madera extendida como si intentara alcanzar algo. A su alrededor, había velas consumidas y objetos extraños, huesos pequeños, plumas de aves, y una fotografía en blanco y negro de una familia sonriente, pero con los rostros tachados con tinta negra. Los agentes no tocaron nada. Salieron de la casa, informaron de su hallazgo y solicitaron un equipo forense.
Lo que se inició como una simple investigación por allanamiento se convirtió en algo completamente diferente. El equipo forense llegó al día siguiente. Yo era un joven técnico en ese entonces, trabajando con el detective Vargas, un hombre curtido por los años de servicio. Vargas era un escéptico de todo, un hombre que se aferraba a la lógica. Pero incluso él sintió la opresión en el aire de aquella casa. Examinamos la escena. El maniquí, por sí solo, era un objeto macabro, pero no era un crimen. La sangre, sin embargo, era otro asunto. Las pruebas revelaron que era sangre de animal. La sangre había sido usada para dibujar símbolos extraños en el suelo, símbolos que no pudimos reconocer en ese momento. Era una especie de rito. Pero, ¿quién lo había hecho? La policía no tenía pistas. Los vecinos no habían visto a nadie entrar o salir. La casa, para ellos, era un lugar al que nadie se acercaba. Un lugar maldito. Con el tiempo, la investigación se enfrió. La policía catalogó el incidente como un acto de vandalismo y el expediente se cerró. Pero los ruidos no pararon. Se intensificaron. Las llamadas a la policía aumentaron y la gente comenzó a hablar de las caras que veían en las ventanas. Rostros pálidos, observando desde la oscuridad. Se decía que eran los espíritus de quienes habían vivido allí, atormentados por algo terrible. Los niños de la colonia se atrevían a acercarse solo de día, para ver si podían encontrar algo. Una tarde, una madre desesperada llamó a la estación. Su hijo, de 10 años, había desaparecido. Lo último que la había visto fue cerca de la casa. Un grupo de oficiales, incluyendo a Ramírez, se adentró en la propiedad. La casa estaba más sombría que antes. Un olor aún más fuerte, como a tierra mojada y a carne, llenaba el ambiente. La puerta principal estaba abierta, como si alguien los estuviera esperando. Los agentes, con sus linternas encendidas, recorrieron el lugar, llamando el nombre del niño. La búsqueda fue infructuosa. Estaban a punto de rendirse cuando Ramírez, en el segundo piso, se detuvo. Afirmó que había oído una risa. Una risa fría y gutural. Los demás pensaron que estaba imaginando cosas, pero la risa se repitió. Provenía de una habitación pequeña al final del pasillo, una puerta que había estado cerrada la última vez. La forzaron y lo que vieron fue lo que me hizo perder el sueño durante años. El niño estaba allí, sentado en el suelo, de espaldas a la puerta, y estaba jugando. Juguetes viejos y sucios estaban esparcidos a su alrededor. Pero lo que asustó a todos, no fue eso. Fue lo que tenía enfrente. Había un maniquí. El mismo que habían encontrado en la primera habitación. El maniquí estaba sentado en una silla, y sostenía un vaso de agua en su mano de madera. Y el niño, con la cara pálida y una expresión vacía, estaba hablando con él. No eran palabras normales. Eran balbuceos, un idioma que nadie pudo entender. El niño no respondió a las llamadas de los agentes. Tuvo que ser tomado por la fuerza. Cuando lo sacaron, lo único que hizo fue gritar. Gritar y llorar, suplicando que lo dejaran volver a la casa. A su amigo. El niño, luego de varios días, no pudo recordar lo que había pasado. Solo tenía un recuerdo vago de haber entrado a la casa, y luego, de despertarse en el hospital. La historia de la Casa de los Lamentos se hizo aún más oscura. La gente dejó de caminar por esa calle de noche. Los taxis se negaban a pasar por allí. La propiedad se convirtió en un agujero negro, un lugar que nadie quería visitar. Pero el horror no se detuvo ahí. Un mes después, 3 jóvenes, buscando emociones, decidieron entrar. Querían probar la leyenda, ver si era real. 2 de ellos, un muchacho y una muchacha, entraron. El tercero se quedó afuera, esperando. Pasó una hora, y la muchacha salió corriendo de la casa, su cara cubierta de sangre y con una expresión de absoluto terror. Lo único que pudo decir
antes de colapsar, era una frase. Una frase que me persiguió por años. El hombre de madera, lo devoró. La policía regresó. Yo estaba allí, con el detective Vargas. La muchacha, en el hospital, no podía hablar coherentemente y el muchacho seguía desaparecido. Entramos a la casa. El olor era insoportable. Era un olor a carne en descomposición. Buscamos en cada rincón, cada habitación, con la esperanza de encontrar al muchacho. Nos separamos. Yo subí al segundo piso, mientras Vargas se quedó abajo. El silencio era total y el aire era tan denso que era difícil respirar. Llegué a la habitación donde habían encontrado al niño. En el centro, no había nada. Solo una mancha negra en el suelo. Me acerqué, con la linterna. La mancha estaba húmeda y brillaba con una extraña iridiscencia. Un fuerte hedor a putrefacción emanaba de ella. La linterna se apagó de repente. Y entonces, lo oí. No era un lamento, ni un grito. Era el sonido de la madera crujiendo. Un sonido lento y constante, como el de una vieja silla de ruedas. El sonido venía del pasillo. Apunté la linterna con la mano temblorosa, encendiéndola de nuevo. No había nada. Pero el sonido continuó. Se acercaba. El crujido se hizo más fuerte, y de repente, se detuvo justo detrás de mí. Sentí un aliento frío en la nuca. Un susurro, tan bajo que casi no lo oí. Me dijo algo en un idioma que nunca había escuchado. Retrocedí lentamente, sin dar la espalda, y corrí. Corrí como nunca antes en mi vida. Llegué a la sala, y Vargas me esperaba con la cara pálida. Me preguntó qué había pasado. No pude responder. No había visto nada, pero había sentido la presencia de algo que no era de este mundo. Salimos de allí y llamamos a más refuerzos. El muchacho lo encontramos horas después en el sótano. Estaba en una esquina, acurrucado, cubierto de tierra y con los ojos abiertos de par en par. Estaba en un estado catatónico, sin responder a nada. Pero en su mano, sostenía un pequeño pedazo de madera. Un pedazo de la mano de un maniquí. El maniquí lo encontramos destrozado en 1000 pedazos en la sala principal. Los pedazos de madera estaban esparcidos en el suelo, y en cada uno de ellos había una pequeña mancha de sangre. La policía nunca encontró una explicación lógica. El muchacho, al igual que el niño, nunca se recuperó del trauma. Fue enviado a un hospital psiquiátrico, donde pasó el resto de su vida en silencio. La muchacha, luego de un año de tratamiento, pudo hablar. Su testimonio fue un rompecabezas de palabras sin sentido, pero una cosa se repitió una y otra vez: se comió su alma, el de madera se comió su alma. El caso se cerró por falta de pruebas. La casa, el origen de todo el horror, se convirtió en un problema para la ciudad. Nadie la quería, nadie se atrevía a demolerla. Finalmente, un inversor privado, sin miedo a las leyendas urbanas, compró el terreno. Un día, llegó con sus trabajadores, listos para derribar la casa y construir un nuevo edificio. Era un día soleado, y el aire estaba lleno de la esperanza de un nuevo comienzo. Pero el pasado, a veces, se niega a ser enterrado. Uno de los trabajadores, un hombre robusto y experimentado, se detuvo frente a la puerta principal. Dijo que vio una sombra. Una sombra oscura que se movía en las profundidades de la casa. Sus compañeros, riendo, le dijeron que era solo su imaginación. Pero la sombra se movió de nuevo, y esta vez, el hombre afirmó que vio una mano. Una mano de madera, con las uniones y los nudos de la madera, que se asomaba por detrás de la puerta. Se quedó paralizado por el miedo, sin poder moverse. Su supervisor, al verlo, se acercó para preguntarle qué le pasaba. El hombre no pudo responder. Solo pudo señalar con el dedo tembloroso hacia el interior. Unos días después, la demolición comenzó. Las excavadoras
con sus motores rugiendo, golpearon las paredes de piedra. La casa, que había permanecido por décadas, se desmoronó en cuestión de horas, dejando un montón de escombros y polvo. Pero en medio de los escombros, algo se destacó. Algo que no debería haber estado allí. Era el maniquí. El mismo, casi intacto, entre la madera podrida y los ladrillos rotos. No tenía ni una sola astilla, ni una sola grieta. Estaba sentado en el centro de los escombros, con su cabeza de madera inclinada hacia adelante, como si estuviera observando a los trabajadores. El supervisor, un hombre práctico, ordenó que el maniquí fuera recogido y llevado al basurero. Pero nadie quería tocarlo. Le dio una orden al operador de la excavadora, quien, con un suspiro de resignación, se acercó con la pala. Justo cuando la pala estaba a punto de tocar al maniquí, la excavadora se detuvo. El motor se apagó. El operador intentó encenderlo de nuevo, pero no había manera. El supervisor, irritado, se subió a la cabina para ver qué estaba pasando. Revisó los cables, el motor, todo. No había nada malo. Pero el motor no encendía. Un día después, la excavadora encendió sin problemas. El maniquí ya no estaba. Había desaparecido. La policía buscó en el basurero, en las calles, en los alrededores. Nada. Se había esfumado. El supervisor, con la cara pálida, se negó a hablar del tema. Los trabajadores, por su parte, se negaron a volver a trabajar en ese lugar. Los rumores volvieron a circular, esta vez con una nueva adición. Se decía que el maniquí se había ido en busca de un nuevo hogar. Que se movía de noche, buscando a quienes habían vivido cerca de la casa. Los vecinos, aquellos que aún vivían en la zona, comenzaron a reportar ruidos extraños en sus propias casas. Ruidos de madera crujiendo, de susurros en la oscuridad. El sonido de un paso lento, arrastrando algo. La leyenda de la Casa de los Lamentos se convirtió en el horror del barrio. El terreno quedó vacío por años. Nadie se atrevió a construir allí. Hoy, un edificio moderno se levanta en ese lugar. Con grandes ventanales de cristal y un parque infantil en el frente. Parece un lugar de paz y prosperidad. Pero yo sé la verdad. Yo estuve allí. Y sé que, debajo de todo ese cemento, hay un pasado que no se ha ido. Un pasado que espera su momento para volver a crujir, para volver a susurrar en la oscuridad. La voz de los lamentos, aunque silenciada, sigue resonando. Y el hombre de madera, el que se comió sus almas, aún puede estar allí afuera, caminando. Esperando. El sonido de la grabadora se detiene y la cinta se corta con un chasquido. Un silencio total, solo interrumpido por un crujido lento y lejano, como el de una madera vieja. ¿Lo escuchan? Yo sí. Lo escucho todos los días. Y la noche es cuando su voz se hace más clara. Que duerman bien. O al menos, inténtenlo.